cómo explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Bienvenido a su programa radial Desde el Púlpito. Predicaciones grabadas en las diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo. Escuchemos a nuestro hermano Henry Llanes, evangelista de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, alabándote. Un hombre trabajaba en un supermercado y este hombre había dejado su vehículo parqueado. Le gustaba muchísimo porque era de su marca preferida, era un auto muy bonito y le había costado mucho. Entonces este hombre se va a trabajar y cuando regresa, su auto había desaparecido. Entonces este hombre llamó a la policía y todo el día pasó buscando su vehículo y no lo encontró. Entonces él se va a dormir, pero en realidad no pudo dormir. En la mañana se levanta muy triste y aparece su auto ahí, lavado, encerado. Abre la puerta y aparece una carta y un sobre. Y en la carta decía: Señor, mil disculpas por haber tomado su vehículo. Aquí le dejo su vehículo lavado, arreglado. Le arreglé los frenos porque estaban malos. Y le dejo un regalo para usted y su familia. Abrió el sobre y en el sobre estaban entradas para un partido de fútbol para él y toda su familia. Era una final de fútbol, El Salvador con México. Y este hombre pasó espectacular. Adivinen quién ganó. Ganó México. Y este hombre regresa con su familia a la casa. Y en la casa el carro no estaba, porque ellos lo habían guardado en el garaje. La casa estaba vaciada. Había sido este hombre estafado. Yo quiero que abramos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ponga mucha atención lo que dice el Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y ponga atención lo que dice el texto: el cual engaña al mundo entero. Nosotros podremos decir: a mí no me engaña nadie, soy muy inteligente. Pero piense en aquel hombre que hablamos de la historia. A mí nadie me engaña, pero podemos ser engañados por Satanás, porque recuerde, Satanás es muy astuto. Incluso sabía la palabra de Dios cuando tentó al Señor Jesús. Satanás se las sabe todas y puede a nosotros engañarnos fácilmente. Nuestro estudio va a estar basado en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4. Cuando pensamos en el libro de Efesios, al apóstol Pablo le interesa mucho la forma de vivir de los cristianos.
Él quiere que nosotros vivamos correctamente. De hecho, el libro de Efesios nos explica el propósito de la vida. Nos explica por qué razón el Señor nos sacó del mundo y nos trasladó al reino de su Hijo. En el capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo. Él habla de nuestra vida pasada, cómo andamos. Capítulo 2, versículo 10, nos habla que nosotros fuimos creados para nuevas obras que Dios preparó para nosotros. A Él le interesa, y mire cómo se va repitiendo esta palabra. En el capítulo 4, versículo 1, dice que debemos andar como es digno del Señor. ¿Se da cuenta? Capítulo 4, versículo 17, y este es nuestro estudio, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. De hecho, al Señor Jesucristo le duele mucho cuando nosotros, siendo cristianos, andamos como gentiles, como paganos. Al mismo Espíritu Santo dice que Él se pone triste, en el mismo capítulo 4. A Dios le interesa mucho cómo andamos. Está muy contento que en este día le alabemos, honremos su santo nombre, pero Él mira mucho cuando nosotros nos comportamos aquí en la tierra. Mira mucho eso. Y dice el texto que Dios no quiere que nos parezcamos o que andemos o que vivamos conforme a los gentiles. ¿Cuál es el problema de los gentiles? La vanidad de la mente. Note que Satanás quiere a nosotros hacernos caer. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde va a atacar Satanás? ¿Dónde va a atacar a sus hijos Satanás? ¿Dónde le va a atacar a usted Satanás? En la mente. Va a atacarle por medio de la información. Usted escribe en internet la palabra sexo y aparecen miles de páginas web en Google. Miles. Y si usted empieza a abrir esas páginas web, va a encontrar basura. Si algún hijo suyo está dudando de su sexualidad y le gusta alguna persona del mismo sexo y escribe orientación sexual, lo que primero va a encontrar es páginas que hablen de la identidad sexual, la identidad de género. Y no importa si a usted le gusta una persona del mismo sexo, según esta sociedad. Incluso el Estado lo defiende en algunos países. No importa. Lo importante es que usted sea feliz como gentil. Eso es la información de este mundo. Este mundo está gobernado por Satanás. Usted mira la televisión y en la televisión encontramos mucha información que hace normal que sea pecado. Es fácil mirar mujeres desnudas en la televisión. Es muy normal. Es muy normal para nosotros que prendamos la televisión y aparezcan personas muertas. Para las personas adultas de esta congregación, usted se acordará, antes de la guerra, me supongo, era difícil oír noticias de personas que se han muerto. En Ecuador era muy difícil escuchar y nos espantábamos que mataron a alguien. Pero ahora es muy normal. Y los mejores héroes, usted póngase a pensar, los mejores héroes de la televisión son personas que matan a aldeas completas, que se enfrentan a ejércitos y matan a todos, y ellos son los héroes, y aparece detrás una bandera y alegría
porque así disfraza Satanás el pecado. En las escuelas, en Ecuador, en los colegios, están regalando preservativos. Peca con seguridad. Satanás está gobernando este mundo. Y aquel que no se da cuenta es porque está cegado. Todos los días estamos luchando para que nuestros hijos no caigan en pecado. Cuídese, mijita, cuídese, mijito. Pórtese bien. No vaya a andar con malas juntas. Y hay veces cuando los papás no actúan con buena información, va a actuar sus amigos. Mijito, venga, hablemos de sexo. Y el hijo le dice, ¿qué quieres saber, papá? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el internet lo educa. Porque le educan sus propios compañeros. Y sus papás no le hablan de eso. Los primeros que deben educar a los hijos son los padres, no el colegio. El colegio les enseña las materias, pero nosotros somos los encargados de educarles para que ellos puedan enfrentarles hasta este mundo. Dice el texto, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. La forma de entender las cosas está nublado. Imagínese, este mundo es tan complicado que Satanás dice que si usted toma es feliz, que una fiesta sin alcohol no es fiesta, no da alegría, que una persona con un sombrero y un tabaco es un varón. Es un macho. El mundo tiene mucho pecado, hermanitos, y debemos entender. Dice ahí que están alejados de la vida de Dios. Aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, oscuro, están alejados de la vida de Dios. ¿Por qué razón se han alejado de Dios? Por dos cosas. La primera, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y el segundo, por la dureza de su corazón. ¿Por qué mi mamá no está en la iglesia? ¿Por qué mi amigo no está en la iglesia? Probablemente porque no le han predicado. Y si le predicaron, tal vez por la segunda cosa. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Porque tiene un corazón muy duro, que aún la espada de Dios, la palabra de Dios, que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, no puede penetrar el corazón de muchas personas que lo tienen duro. Por eso, hermanitos, yo admiro mucho esta congregación porque le gusta estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros nos acerquemos a Dios. La palabra de Dios es la única fuente para nosotros de estar bien delante de Dios. Es la única fuente. En una ocasión, una chica se fue a Francia. Y en Francia dijo, aquí es la ciudad del amor, París. Voy a comprarme un libro de poemas. Se acostó en la cama y empezó a leer el libro de poemas. Y ella se le cayó el libro en la nariz
Y dijo, ¿qué palabras tan complicadas? Yo no sé cómo a las personas les puede gustar esto. Y ella tomó el libro y lo botó en la basura. Entonces recibió una llamada y le dijo, aló, amiga, ¿quieres ir a una fiesta? Y ella le dijo, sí, ¿dónde es? En la mansión de mi amiga, vamos. Y se fueron a un cumpleaños. Y allá le presentaron a un joven alto, apuesto, ojos bonitos. Te presento a este joven, es mi primo. Y empezaron a conversar. Y hablaron media hora, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Y ella le dijo, mira, ya estamos hablando como 4 horas y yo no sé tu nombre. Y ella le dijo, y él le dijo, me llamo Henry Yanes. No, él le dijo, me llamo fulano de tal. Y ella dijo, qué coincidencia. Yo estaba leyendo un libro en esta mañana. Y él le dijo, es mi libro. ¿Qué te pareció? Muy bonito. Muy bonito libro. Quedaron en toparse después, en verse luego. Corrió ella al departamento y tomó el libro de la basura y empezó a leer el libro. ¡Ay! ¡Qué bonitos poemas! Palabras tan bonitas, tan escogidas. ¡Qué maravilloso libro! Quiero enseñar esto. Si usted no se enamora del Señor Jesucristo, usted no podrá leer la palabra de Dios por su cuenta. Así como esta mujer que no conocía al autor, ella no le interesaba. Pero todo cristiano que encuentra una relación con Jesucristo va a tener todas las motivaciones para leer y entender la palabra de Dios. Dice el texto, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, para ellos va a ser muy fácil pecar. Y todas esas noticias que aparecen en los diarios, porque en cada país hay un diario sin censura, todas esas noticias son personas que no conocen a Dios. ¿Cuál es su comportamiento, querido hermano? ¿Cómo usted se comporta con sus amigos? ¿Cómo usted se comporta en la universidad, en el colegio, con sus compañeros de trabajo? ¿Como los gentiles que no aman a Dios, que no conocen a Dios, que tienen un corazón duro? Dice el texto, mas vosotros, ponga atención aquí, mas vosotros no habéis aprendido así de quién, de Cristo. Amén. Es interesante cómo está estructurado el texto. ¿De quién aprendieron ellos? De Cristo.
versículo 21, si en verdad le habéis oído. ¿A quién escucharon ellos? ¿A quién escucharon ellos? A Cristo. Y habéis sido por Él enseñados. ¿Quién les enseñó a ellos? El Señor Jesucristo. Pero aquí no me cuadra algo, porque si ellos escucharon a Cristo, si ellos aprendieron de Cristo, si el Señor les enseñó, estamos en el año 56. ¿Y Jesucristo murió en qué año? 33. Estamos hablando de ¿cuántos años después de Jesucristo? 20 años. ¿Cómo estas personas oyeron de Jesús, aprendieron de Jesús y fueron enseñados por Jesús? ¿Cómo es posible eso? Miren lo que dice el texto. Capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados. Y ahí dice algo: conforme a la verdad que está en Jesús. Si alguien predica conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, hoy en día es como Jesucristo mismo está hablando. Amén. Es como Jesucristo mismo está enseñando, y es como si nosotros estuviéramos aprendiendo directamente ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Esto es maravilloso, que el Señor Jesús, a pesar de 2000 años, Él esté hablando directamente a nosotros con la verdad absoluta del Señor Jesús. Amén. Usando a siervos de Dios, predicando su santa palabra. ¿Qué espera para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué espera para escuchar a Jesús en las prédicas? ¿Qué espera para tener el conocimiento precioso de Dios? Dice el texto, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Gracias. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que tiene que hacer todo cristiano para empezar a cambiar es cambiar la mentalidad, es cambiar nuestra mente, es llenarnos de información de Dios. Y luego de llenarnos de información de Dios, el proceso es despojarnos, desvestirnos de las antiguas vestiduras, las antiguas maneras de vivir, y empezar a vivir como el Señor quiere que vivamos. Le invito a seguir estudiando la palabra de Dios. Le invito a amar la palabra de Dios, a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Usted escuchó al hermano Henry Llanes de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Si desea descargar esta y otras lecciones más, puede dirigirse a www.estudiemoslabiblia.com. Que Dios le bendiga grandemente. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras
al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón.